Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Sigue Siendo Carnaval. Una entrega más, un jueves más. Estamos con vosotros para llevarles toda la información y, por supuesto, la noticia del carnaval. Último programa, además. Adelantamos ya que se nos hace ya y se nos ha hecho muy corto esta semana, pero ya sabéis que ha sido una semana, un programa por entrega y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. Así que también queremos agradecer a todos esos invitados que han pasado por aquí. No quiero ponerme a mencionar porque seguramente se me pueda olvidar muchísimos, y sobre todo a esa colaboración directa que han tenido gracias a vosotros. Por tanto, ahora sí, que vamos a seguir con este programa, porque sepan que nos hemos ido esta mañana y nos hemos desplazado a un sitio de Bollullos, un lugar muy especial, que vamos a adentrarnos a hablar con Josemi Camacho. Y todo el mundo lo conoceréis, que sean de Bollullos, y sobre todo este hombre ya es un poco hasta internacional. Josemi Camacho guarda una colección inmensa desde los carteles del carnaval, desde su inicio hasta la actualidad. Comentaba en la entrevista que dice que le falta 2, y eso es lo que lo deja a él, que es un sin vivir. Por tanto, a ver si le ayudamos a recuperar estos 2 carteles que le faltan y puede completar su colección como él así quiere. Por tanto, vamos a disfrutar de Josemi Camacho y vean, y escuchemos y disfrutemos lo que nos ha comentado esta mañana. Bollullo, mucho bollullo, cuando llega carnaval. Carteles que anuncian fiestas que ya pasaron, años escritos en papel, coplas que aún resuenan en la memoria de un carnaval que se niega a desaparecer. Aquí no solo hay carteles, aquí hay historia. Este solar se ha convertido con el paso del tiempo en un lugar único, un espacio donde se conserva la memoria del carnaval, gracias a alguien que ha sabido darle valor a cada recuerdo. Noche de carnaval, viejo carrusel de melancolía, noche para soñar, caballitos de charol. Bueno, los carteles, la verdad es que son muy importantes para mí porque llevo muchísimos años intentando recuperar todos los carteles del carnaval de Bollullos, y desgraciadamente hay 2 años que no los tengo y que no los encuentro por el mundo de Dios, como se suele decir, ¿no? Que son los años 85 y 86. El carnaval, como sabes, comienza en 1984, pero la Casa de Cultura, lo que es la Casa de Cultura, no empieza a funcionar hasta abril de 1986. Había un eslogan muy bonito que se llamó "En abril, abrir". Y en abril del año 86 pues fue cuando se abre la Casa de Cultura. Y en el 87, el año siguiente, es cuando Merchi, la bibliotecaria, mi amiga Merchi, empieza a coleccionar todos los carteles del carnaval, de la feria, de la Semana Santa, de cruces, de todos los eventos que se venían haciendo, o se han venido haciendo desde entonces en nuestra ciudad, en Bollullos del Condado. Y entonces ella tiene carteles en la biblioteca desde el 87 en adelante. Yo algunos incluso que he localizado más tarde, se lo he cedido a la biblioteca, pero faltan esos 2 años. Entonces estos carteles para mí, como digo, tienen mucha importancia y me traen por la calle de la amargura en el sentido de que me gustaría de que alguien, a ver si en algún baúl, en algún soberano, que coleccionara los carteles o de calles que adornaban el carnaval, desde el principio, desde el año 84-85, tuviera en su casa por casualidad esos 2 carteles que me faltan. O alguien que tenga alguna foto de la caseta, de la calle, donde se vea el cartel, para poder hacer una copia exacta de lo que eran aquellos carteles, ¿no? Son importantes porque en los carteles del carnaval de Bollullos se recoge la historia del carnaval de Bollullos. Hay datos muy curiosos que si quieres luego te puedo ir comentando, pero hay, por ejemplo, un año en el que no hubo cartel, y el cartel que aparece en todas partes es la portada de la revista de carnaval que se hacía por aquel entonces, pero no es un cartel al uso. Otro año recuerdo que no había cartel a pocos días de empezar el carnaval, y Jaime Oliveros en la Casa de Cultura, junto con algún técnico, pues pusieron 3 papeles recortados de alguna forma, con un fondo negro, e hicieron un monigote que fue muy polémico aquel año en el carnaval, pero no nos quedamos ese año sin el cartel, ¿no? Hay otros como el año del carnaval colombino, cuando se dedicó al carnaval colombino, que Bollullos estuvo invitada por
por lo que es la FOPAC de Huelva, la Asociación de Carnaval de Huelva, y en definitiva, como digo, son historia de nuestro carnaval, ¿no? Y yo, pues la verdad es que sigo intentando, lo dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y ahí sigo intentando, y desde aquí pues hacer también llamamiento a todas aquellas personas que nos pueden estar viendo en este momento. Si alguien tiene o bien el cartel del 85 y el 86, o bien alguna foto donde se vea claramente esos carteles, para poder hacer una copia en Photoshop, pues yo se lo agradecería eternamente. Lo invito a cenar si hace falta ahí a la mujer, o a la mujer y a la pareja. En fin, que como digo, son importantes por eso, porque son parte de la historia del carnaval y también de mi carnaval. Detrás de cada uno hay un año distinto, una vivencia, una historia que no se quiso perder. Muchas veces vengo, porque yo vengo aquí a hacer 4 tonterías de marquetería que me gusta, y a veces me siento en el sillón, en una silla, y me pongo a mirarlo y empiezo a recordar años, anécdotas y cosas que ocurrieron aquellos años, o con alguien que cuando estamos aquí, en alguna reunión, o incluso la familia. ¿Te acuerdas de aquel año que hicimos no sé cuánto? Digo, mira, pues este cartel era de aquel año. Y son cosas que va recordando, que ya a mi edad también es bueno recordar las cosas del pasado, ¿no? Y la verdad es que muchas veces me quedo mirando, me quedo estudiando, analizando, recordando cosas del carnaval. Los carteles están organizados por años, desde el año 84, está en fila de 4, y están desde el año 74, falta 85, 86, salta 87, 88, 89 y vuelve arriba a la siguiente fila. Y van bajando de arriba a abajo todos los años hasta el final, hasta el año pasado. Desde este año verás que todavía no me ha llegado, porque esas otras, los carteles, a mí me llegan a través desde el propio ayuntamiento. Tú sabes que yo trabajo en comunicación también muchísimos años en el ayuntamiento, y cuando me llegaba el cartel, después de que la autora o el autor lo hubiese pintado, o lo hubiese maquetado, o lo hubiese hecho y realizado, pues el cartel nos llegaba al ayuntamiento para que el ayuntamiento luego lo mandara a la imprenta a imprimir. Entonces ese archivo del cartel yo se lo mandaba a mi amigo Albarrán, y él me adaptaba el cartel al formato que yo tengo, que es 30 por 40, todos tienen el mismo formato. Pero claro, los carteles, el autor lo hace a lo mejor 50 por 70, o lo hace en horizontal y hace un 20 por 80, no lo sé. Y entonces pues hay que adaptarlo para que todos tengan la misma uniformidad, digamos, dentro de lo que es esta pequeña exposición que tengo aquí de carteles. No sé, todavía me queda por lo menos 4 filas me queda todavía para llegar al final de la pared, que son 12 años o 14 años que no sé si estaré aquí. Y si estoy por aquí, también me gustaría decir una cosa, que me gustaría que mis hijas siguieran con la tradición, ya que si no venden el solar, claro, pues que vayan sumando año a año ese cartel, ¿no? Pero bueno, que si yo estoy aquí y llego al final, pues coger otra pared, que tengo aquí 4 paredes muy grandes. Bueno, yo empiezo el carnaval, es curioso porque yo el carnaval lo conozco en el año 81, en Cádiz. Yo estaba en el cuartel de instrucción de marinería, que fue donde hice la mili, entonces, el servicio militar, San Fernando en la Marina, y allí conocí a un compañero que también era cabo de instrucción como yo, cabo tirita que decíamos, que era de Puerto Real. Y una tarde, a las 5 en punto de la tarde, estábamos nosotros formados en el patio, y me dice, ¿te vienes a Cádiz? Digo, ¿a Cádiz? Dice, vamos a Cádiz. Digo, ¿a Cádiz para qué? Dice, para ver el carnaval. ¿Y el carnaval? Yo no había escuchado ni hablar del carnaval entonces, yo tenía 20 años, 21 años, y fuimos a Cádiz. Me llevó a una plaza que, por los datos que yo luego he ido recopilando, creo que era la Plaza de las Flores. Entonces había ahí un templete, nos sentamos en un banco enfrente del templete, y digo, ¿y dónde está el carnaval? Dice, tú no te preocupes que van a traerte el carnaval hasta la puerta. Y efectivamente, según fueron pasando las horas, iban llegando las agrupaciones, se montaban en el templete y se ponían a cantar el carnaval. Comparsas, chirigotas sobre todo, algunas callejeras también. Y desde entonces conozco el carnaval, desde el año 81. Cuando aquí se inicia en el año 84, pues claro, el primer año para mí fue como todo el mundo, fue una explosión de júbilo, de alegría, se recuperaba una fiesta después de muchísimos años. Diego Martín tiene un libro sobre este tema, que también puede que es interesante. Y entonces, pues yo ese primer año simplemente pues salí a verlo, a ver qué había por ahí. Se hizo un pequeño pasacalle por los caños, por la línea de los caños. Y eso fue prácticamente el carnaval que hubo aquel año. Y ya al siguiente sí se organizó un desfile, empezaron a salir los grupos, etcétera, etcétera. Y ahí ya empezamos también nosotros a reunirnos en mi calle,
junto con algún que otro componente de la calle del Pilar y con Santiago Ocano, que fue el director, hicimos la comparsa chiriparsa, porque aquello no estaba muy claro, que se llamó Los Malagüeros. Eso fue en el año 87 y fue pues el primer año que yo salí en el carnaval. Desde entonces pues yo he pasado por comparsas, por chirigotas, he estado con Santiago el Conejo, con Santiago Baldallo, he estado con las Chochonas, también estuve un año con las Chochonas, he estado con Joselito también 5 años. La verdad que mi trayectoria es larga y prolífica. E incluso estuve como, no de director, pero sí encargado, digamos así, de una murga durante muchos años también, durante 5 o 6 años, aquí en este mismo solar ensayando, de ahí los cartones de huevo en el techo, y también estuve con una chirigota que me dio muchos quebraderos de cabeza, pero la verdad es que me lo pasé pues, muy bien con aquel grupo de chavalitos. El más viejo era yo entonces. Con el paso del tiempo, el carnaval cambia, pero su esencia permanece. El carnaval ha cambiado muchísimo. Yo no me atrevería a decir si para bien o para mal, pero era totalmente distinto. El carnaval antes se vivía de otra forma. Antes, por ejemplo, en el tema de agrupaciones, había mucho pique entre las agrupaciones, entre las chirigotas y entre las comparsas. No quería una comparsa, sobre todo las comparsas, una comparsa no quería que la otra comparsa supiera de qué iba, o que escuchara una copla, o que le escuchara un cuplé, un paso doble. Eso se mantenía muy en secreto. Eso hoy en día ha desaparecido. Hoy en día tanto una comparsa como una chirigota pues van a los ensayos de otros compañeros, de otras comparsas, de otras chirigotas, se ayudan entre ellos, escuchan el repertorio, le da algún que otro consejo a los que llevan más años. Eso ha cambiado para bien, diría yo. Yo creo que ha cambiado para bien. Aunque también a mí me gustaba un poquito aquel morbillo de saber de qué va aquella gente, ¿no? Y a ver quién estaba después mejor cuando llegaba el Cine España, famoso Cine España. Y después la calle también ha cambiado muchísimo. La calle antes era una calle en la que gente como Pepita Lepidiane, mi madre, mi tía, María Teresa, Lucía, Mercedes Pepa Rosa, se reunían casi todas las semanas, 1 o 2 veces, para confeccionar los adornos de la calle. Cogían los cartones, los recortaban, los papelillos, los pegaban. Era una convivencia tal en los meses antes del carnaval, que luego cuando se ponía en la calle, pues se enorgullecían de que su calle fuera de las mejores, que el barrio tú sabes que siempre ha sido una de las mejores del carnaval de hoy en cuanto a ornamentación, y aquel carnaval era mucho más participativo, más de convivencia que el de hoy en día. Hoy en día nos reunimos, en mi calle gracias a Dios tenemos mucha gente, pero son grupos ya más bien de amigos o familiares que no viven ni siquiera en la calle y que vienen precisamente para el carnaval. Nos reunimos para el carnaval, se ponen el dinero, hacemos los 4 adornos a última hora, nos buscamos un disfraz y disfrutamos los días de la calle, que es una de las cosas más importantes que tiene nuestro carnaval, el carnaval de Bollullos. Bueno, yo presenté el carnaval en la Casa de Cultura y en el Cine España. Yo en el Cine España presenté también 3 años, recordar fue 3 años. Uno de ellos fue simplemente el inicio de la presentación, porque el año anterior Jaime Olivero no había salido, el año anterior lo expulsaron o le dijeron algo en la hermandad por decir una palabrota en Telecondado, porque estaba retransmitiendo el carnaval, y lo expulsaron de la hermandad o algo de eso, y él no salió el siguiente año. Pero al siguiente sí salió, y él venía como paloma herida, recuerdo, en una parihuela que la traían a hombros, y yo hacía de Jaime Olivero. Yo presentaba el acto y yo hacía de Jaime Olivero. Y luego Jaime Olivero venía, entraba y ella se encargaba él del resto de la presentación, ¿no? Eso fue un año y otros 2 años que estuve como presentador yo solo. Y en la Casa de Cultura, pues sí que he estado, creo recordar que fueron 4 años también. 2, 4, 6, sí, aquella aportación 7, creo que sí, que fueron 4 años en la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, bueno, es un lugar más acogedor, más pequeño, más directo también con el público, porque puedes bajar al patio de butaca, la gente de alguna forma te comenta algo, te grita, te chilla, te anima, y ahí he estado también, 1 año lo hice con Juan Luis Castaño,
y los otros 3 años lo hice en solitario. Son también recuerdos muy bonitos porque también vives lo que hay detrás de la cortina, los nervios de la agrupación antes de salir, los elementos de la decoración, lo que son los atrezos que se van colocando, que hay que sacarlos rápido, metiéndole prisa a los grupos. Anécdotas y cosas muy interesantes, muy simpáticas, muy graciosas que me han pasado detrás de las cortinas también, e incluso presentando. He tenido también algunos momentos hilarantes, ¿sí se dice?, de pasarlo muy bien en ese patio de butacas. La calle tiene la convivencia, en la calle tienes la cercanía, en la calle tienes también la imaginación, el pensar qué le vas a poner a la calle, cómo vas a adornar tu solar o tu lugar de encuentro, porque en cada calle tú sabes que hay o bien una cochera, o hay una bodega, o hay un solar donde la gente pues tiene las viandas, ¿no? tiene las tapas, la comida, la bebida para las agrupaciones, y eso hay que adornarlo de una manera, y como cada año el tipo de la calle es distinto, el disfraz que nos ponemos es distinto, pues hay que acondicionarlo a eso. Y luego pues tiene esa cercanía, como te decía, esa convivencia con las propias agrupaciones. No es lo mismo escuchar a una agrupación en la Casa de Cultura, como actualmente, en la Casa de Cultura con las luces, con los micros, etcétera, que escucharla en el tablao, en el escenario de tu propia calle, que la tienes a 1 metro, a medio metro, y estás escuchando el sonido tal y como es, tal como sale de la boca de los artistas, porque son artistas los que se montan en esos escenarios, ¿no? Y esa cercanía, luego se bajan y comparten contigo una copa de vino, una cerveza, una tapita, el charlar de cómo ha ido el año, de cómo está haciendo la calle, el año pasado el agua, en fin, anécdotas que hay miles en la calle. Y por eso digo que tiene la calle eso, convivencia, tiene cercanía y tiene ese algo especial que hace el carnaval distinto. Para mí yo creo que el carnaval de Bollullo, yo no sé si es único en el mundo, pero yo creo que lo que tiene Bollullos en cuanto a lo que es la ornamentación de calle, en cuanto a vivir el carnaval de calle, no lo tiene nadie en el mundo, porque yo he estado en Cádiz, como mucha de la gente que nos puede estar viendo, en Cádiz tú vas y hay un tablao a lo mejor, y hay 2 banderitas en una calle, pero no sale nadie a darte una copita, a ofrecerte una copa. Hay una barra y tú pagas y punto, y ya está. Si quieres pasarlo mejor o peor y tienes que buscar una agrupación aquí, otra en la otra lado, te vas a San Antonio, te vas a la Viña, te vas al Mentivero, te vas a la Catedral, pero aquí en Bollullo vienen a tu casa, a tu calle, a tu puerta a cantarte. Yo creo que como eso no lo hay en ningún sitio, y eso es algo que no deberíamos perder. Por lo tanto, también desde aquí un llamamiento a las calles, esas calles que se adornaban antes, la calle Rocío, la calle Dolores, el mismo patio que se adornó también el pasado año, este año no se adorna desgraciadamente, la calle El Pilar, la calle La Luz, como nosotros la conocíamos. Hay muchísimas calles, la calle Miguel de Cervantes, muchísimas calles que se adornaban antiguamente, hasta 34 calles en los primeros años, y que ahora estamos en 7 u 8 calles. Y para mí la verdad es que me da pena que vayan desapareciendo. Las nuevas generaciones lo son todo, la cantera es lo que sostiene al carnaval. Yo desde que formé parte de la TISNA se crea en el 2000, luego se paró y se ha recuperado ahora, como sabéis, pero yo desde que estaba en la TISNA, yo recuerdo a mi amigo Frasco, que de aquí también le mando un abrazo a él y a toda su familia. Nosotros íbamos a los colegios a principio de curso, para que en el planteamiento escolar del año los profesores vieran el carnaval como una fiesta que tenemos que potenciar. Y de ahí salieron las primeras murguitas, las murguitas de Bando, las murguitas de Pepe Cano, las murguitas aquí abajo en Manuel Pérez también un par de años murguitas que salían, se formaban para cantar en el cine. Lo que pasa es que llegó un momento que había ya 3 agrupaciones de infantiles y los propios tontos carnavaleros dijimos, ya no puede ser esto, porque es que vamos a terminar aquí a las 7 de la mañana, porque también subió el número de agrupaciones de mayores, y si metíamos delante a 3 murguitas iba a ser ya mucha tela. Y entonces, erróneamente, pues dijimos, no pueden cantar en el cine. Claro, los niños se aburrieron. Algunas agrupaciones siguieron, unas murguitas, como la de Los Locos, como la de Bando durante muchos años, una que sacó el barrio también en los primeros años. Murguitas de ese tipo, que hoy tenemos afortunadamente 2, y hay niños esperando para entrar en esa murguita y no se puede porque más niños no se pueden manejar en un grupo de estas características.
A mí, yo lo vi el otro día en los ensayos generales y a mí se me saltan las lágrimas cuando veo a los niños cantar, porque sé que ese es el futuro. Hoy en día las agrupaciones ya de mayores, las agrupaciones sobre todo de jóvenes, como pueden ser los quepas, los niños, la comparsa femenina, ahí hay muchos niños y muchas niñas de aquellas murguitas, y eso es la cantera, eso es lo que va a hacer que el carnaval no desaparezca. Mientras más niños tengamos ahí, más carnavaleros tendremos, más agrupaciones tendremos y más carnaval tendrá Bohío. Por lo tanto, el mensaje es potenciar la cantera, potenciar los niños, sacar grupos de niños. Este año también tenemos, afortunadamente, una chirigota juvenil, chavales de 16, 15, 16 años, niños y niñas, chavalitos de 16 años, que yo creo que van a dar también este año un puntazo en el carnaval, porque va a hacer que otros niños, otros amigos suyos se quieran unir o bien a esa agrupación o crear otra agrupación. Y todo esto es positivo para el carnaval. Por lo tanto, ánimo, para adelante y a fomentar nuestra fiesta, nuestra cantera, que es lo importante en el mundo del carnaval, para que se mantenga, como digo, esta fiesta, la fiesta de la libertad. Josemi no solo ha sido la voz del carnaval como presentador, ha sido también el alma silenciosa que lo ha hecho brillar desde su propia calle. Durante años la ha vestido con mimo, con creatividad y con ese orgullo de barrio que no se aprende, se siente. Y a su lado, siempre a su lado, su madre, compañera inseparable de cada adorno y cada detalle, demostrando que el carnaval, cuando nace del corazón, se convierte en legado. Pues después de haber visto a Josemi Camacho, que ha sido un gran placer sobre todo disfrutar de esa colección innumerable de carteles de carnaval, que ya sabéis, hemos disfrutado también, pero él tiene ese pellizquito que hay que ayudarle a completar la colección. Espero que en estos días también alguien se ponga en contacto con él, una vez que haya visto estas imágenes, para que por supuesto pues le podamos ayudar y podamos pues eso, completar esos innumerables carteles que tiene. Pues bien, como ya sabéis, salimos a la calle, pero volvemos ahora al plató, porque aquí en el plató tenemos preparado ya nuestro set de entrevistas. En este caso, me encuentro disfrutando de un cuarteto en el recuerdo. Un cuarteto que todavía, compañeros, no pinche plano ninguno, porque estáis conmigo, porque vamos a presentar lo que es un cuarteto que ha sabido desdoblarse en muchas ocasiones en nuestra ciudad. Prueba de ello es a los invitados que me encuentro aquí. Ahora sí que vamos a pinchar plano de ello, porque me encuentro con Juan Félix Camacho. Muy buenas tardes, Juan Félix. Hola, buenas tardes. Con Raúl Macías. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
y que a Raúl no lo conozco de nada, No. y tampoco a Juan Félix, a los que están no lo conozco de nada. Y por supuesto a José María Rosado, que ahí Buenas lo tenemos tardes. ya, que tampoco se conoce José María. No. Muy buenas tardes y sobre todo agradeceros que hayáis estado aquí, el que hayáis venido y que bueno, que podamos desarrollar una entrevista pues desde el recuerdo, desde todo lo que hemos vivido y lo que aún nos queda por vivir, ¿verdad? Bueno, Que es lo que es menester que fuera así, claro, que viviéramos muchos años todavía, mucho pues más, fíjate, ¿verdad, Raúl? pues fíjate. Esperemos que vivamos mucho más, que buena señal esa. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a este grupo de carnavaleros buenos, ¿cómo empieza el carnaval en vuestra vida? Yo voy a lanzar la pregunta, vamos a empezar con Juan Félix y vamos aleatoriamente siguiendo esta ruta. Bueno, yo el carnaval, yo a mí me metí un poco el carnaval estando en Alemania, porque en Alemania se celebraba mucho el carnaval, porque aquí teníamos los domingos de la Tizná, nos tirábamos a los cántaros, que decir, en la calle Villalba y en todas las calles, pero eso era yo muy nuevo y entonces no estaba prohibido el carnaval, claro. Y entonces allí, en Alemania, pues allí se celebraba mucho. Y entonces me metió un poquito el gusanillo, llamémosle, y vamos, y de ahí empezó, claro, después vino ya el carnaval bolillo, vino la democracia, vino me parece que era esta gente del maestro ¿cómo le llamaba? Del arcillero, el maestro, en fin, Gallardo, y salían con un grupo que fueron los primeros que salieron. Y entonces pues después empezó Santiago el Conejo, empezó Espina, ya empezaron todos. Y un día pues nos encontramos y vamos al cuarteto y bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces nos fuimos a la Peña Bética. ¿Tú venías? No, tu hija no venía, venía ellos. No, yo. Tú también. El que no Veníamos estaba quizás seguramente sería este. el casero, el pobre, que pues no estaba, pero estaba en la repostería de la Peña Bética. Y dije, pues yo voy con ustedes. Y de ahí ya empezamos. Bueno, estuvimos también nosotros con Santiago, con esta gente de la calle Almará, ¿te acuerdas? Y no nos gustó, ¿te acuerdas? Estaba Santiago Cano. Bueno, pero que de ahí empezó. Ahí empezó la cosa. Los cuatro charlando y vamos a hacerlo, porque ya también mi cuñado había salido, mi cuñado Díaz, salió también, no me acuerdo si salió El Cebolla, que iba al Cebolla, iba claro. También el pobre el Polli, no sé si tú te acordarás, y entonces pues ellos, y de ahí dijo, vamos a hacerlo nosotros también. Ya había salido a la Namar y la Pavona, Espina, el Sergio, y de ahí dijo, vamos a hacerlo nosotros, y bueno, y ahí empezamos, los tres. O sea que vosotros bebíais quizás de esa fuente antigua, de Espina, Namar y la Pavona. Nosotros salíamos siempre en grupos. En los grupos que salió con el Túnez, vamos con mi primo el Túnez. Mi primo Jaime, íbamos Claro. con el grupo, salimos cuando Placidito nos metimos la olla, en fin, de ahí ya salíamos nosotros, lo que no habíamos hecho nada en el cine. Ya. Y de ahí empezó. Raúl, tú también has sido un gran carnavalero. En tu casa esto se ha vivido desde siempre, ¿no? No, vamos, yo lo que pasa es eso, vamos, lo que acabas de decir, salíamos juntos y resulta que por un día, no, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Porque no. Eso Berlanga, en verdad, fue Berlanga el que, fue el que nos inculcó. Y nosotros como buenos artistas que éramos. Porque nosotros entramos en una agrupación de cante, pues fíjate nosotros cantando. No, ¿y por qué no hacemos un cuarteto? Ahí está, ¿verdad? Para todo el público. Hombre, claro. Y entonces nos calentamos y mire, y salió. Y por lo visto no salió demasiado malamente, ¿eh? Que todavía se recuerda. Todavía ¿verdad, se Raúl? recuerda, todavía. Nosotros en verdad lo recordamos todavía mucho. Lo que pasa es que ya en verdad los años te echa un poquito para atrás, esa es la realidad. Claro, porque cuando tú te sientas en tu casa calentito, tenés tú que ir a ensayo para acá y para allá, pues resulta que... Pero el gusano, como dice, el gusanillo que tiene uno cuando ya se va acercando... Eso Sí, febrero, yo sí, loco, sí. ¿no? Febrerillos locos. Sí. Y así empezó la cosa y ya está, y aquí estamos para lo mismo. José María, bueno, hemos escuchado a Raúl, a Juan Félix. ¿A ti cómo te llega? A mí me llega como más o menos lo ha dicho Juan Félix, porque recuerdo que estábamos en lo del Pitillo, en esto, un almacén que tenía de electricidad, yo no sé qué, total, que dijimos que íbamos a salir y bueno, vamos a hacer un cuarteto. Y nada, que
Juan Félix ha pasado 2 o 3 años para arriba porque el Cacera estaba con nosotros. El No, Cacera el todavía Cacera- no estaba en la Peña Bética, Allí quedamos. ya Allí quedamos la peña. en la montamos una Peña, cerveza. pero que él todavía no estaba No. en la Peña y nos liamos ahí porque al principio íbamos, vamos a ir por la calle, pero Juan Félix quería tabla. Es muy eso porque se había criado en los tablaos flamencos y eso. Con Alfredo Y entonces Mayo. digo, bueno, pues venga, pues vamos a coger un poquito de cine. Que lo hicimos por él, ¿eh? Claro, hombre. Porque él se Oye, tenía yo, que. Hombre, yo lo traía de Alemania, ustedes. Claro. Él venía de otros lados. de Ella otros lados. venía de Alemania y de la calle Villalba. Claro, claro. Ya nosotros los demás, pues no estábamos para y de ahí salimos ya y en fin, el primer año dimos el golpetazo Sí, el con el golpetazo. perrete. Claro. ¿Y cómo era eso, José María, para las personas que no se acuerden? Juan Félix, que el que lo dijo, que te lo diga. No, que yo no, hombre. Así de ancho. Hombre, antes las parejas iban siempre por la soledad, aquello era Claro. de tierra, éramos oscuritos. Buscando la tranquilidad, claro. El relaj era el sexo, claro. Y entonces aquello fue yo lo dije y una de las veces, pues yo dije, y algunas le pusieron el perrete a fin de año. Y la gente Y, dijo, raro, oh, porque oh, es una oh. palabra muy desconocida en este pueblo, Sí. el perrete. Sí. Y Una yo cosa lo dije nueva. porque el perrete en Madrid, la zona del centro y eso, perrete es un perro pequeño. perrito. Y por eso yo lo dije. Claro. Y ellos lo interpretaron mal. Porque él se ha criado en Madrid. En Madrid. Hombre, 6 años. Entonces hablo tan fino. Mira, mi hija vino un día contando, porque mi hija está en Madrid, vino contando que las amigas que tiene ella allí, del trabajo y demás, y tenía unos perritos y demás, le dije, no, ¿tú no tienes perrete? Y yo, sí, uno. O sea, pues no te he visto nunca con él, pues siempre lo llevo. Es de Qué fijo. bueno, José María. Hay que ver, ¿eh? Vamos, y es que recordamos que, No, evidentemente, es que es fácil. que es fácil. Y de hecho, el año pasado con el cuarteto de Lolicano no lo hemos escuchado la palabra perrete nunca. No, hombre, es ¿verdad? muy difícil. No. Ella con Lolicano y este grupo Pero era vamos complicado. que- Por tanto, ¿algún recuerdo que siempre llevéis dentro de estos años de carnaval? ¿Cuál sería? Vamos a empezar con José María. Yo recuerdo mucho dos cuartetos, cositas, por ejemplo, como el de las tortas y eso que El de me las acuerdo cruces. que íbamos con esta gente, como el vecino tuyo de enfrente, el Pelicano. El Pelicano. Nos llevó en el coche de caballo que tenía Sí, y sí, demás, sí, sí. y nosotros con las mantillas, y cuando nos parecía nos bajábamos y hacíamos un desfile. Sí. Y eso y el del ambulatorio. La caída dentro del contenedor. Dentro del contenedor que se cayó pero de verdad, y no se podía salir, ¿eh? ¿Qué pasó, Raúl? Pues yo nada, que se metió dentro porque se tenía que meter dentro, que Y después ese era el viendo- guión, pero resulta que el contenedor se cerró de verdad, Claro, y que no se viendo podía la- salir. Ya, Pues yo dije, vamos a llamar camión ya que se lo lleve y ganamos. Y uno menos. y uno de Y esos así, esfuerzos, y así nos quedamos tranquilos. Se lo lleve ya. en esos esfuerzos para sacarlo, pues resulta que los calzoncillos esos y se le vino el testículo, nos asombramos. Los compañones. Hay que hablar bien los compañones. Bueno, ¿y qué edad teníais entonces? ¿Qué? Por ejemplo, Raúl, vamos a empezar contigo. ¿Qué edad tenía? En aquella época, En la aquella que época, sí. yo no recuerdo, pero el primero- 30 y algo, 30 y algo. 36 o 37 años. Claro, más o menos. Yo era más nuevo, yo tenía todos unos 20 y tantos. Sí, pero tú no lo habías cumplido. Y ya te digo, yo unos 34, Eh. 35 años. No, más de 34. ¿Tiene yo? Porque sí. Date cuenta que yo soy el a mí del cuarteto, ¿eh? No vayamos a meter la pata última hora. Bueno, No, tampoco te es- digo porque el 84 no fue cuando empezó el carnaval Murillo. más o menos. Y salió nosotros del 2 o 3 84, años Y los después. 3 Por años. lo menos hasta en el 88 o en el 89, no me acuerdo exactamente. Porque la madre murió en el 91, 12, ¿no? Un año antes. 12 y El 26, 90. 38. En el 90, nosotros salimos en el 89. Claro. No, Fíjate. O en el 90. No. Claro que sí. cuando murió mi madre teníamos hecho nosotros ya lo menos 2, ¿no? Dos. Sí. Y el otro que iba yo de dama de las camelias. También.
Iba de Pues ya te digo, yo tendría eso, unos marmota, yo iba de 36, marmota, 37, una marmota 38 muy grande y años. muy buena. Tendría yo. Bueno, lo pasabais estupendamente. Hombre, pues fíjate. Eso es innegable, Hombre. ¿verdad, Raúl? Hombre, pues es que nosotros, el cuarteto nuestro, era los ensayos, era después de los ensayos y era antes de los ensayos. Esa es la realidad. ¿Y dónde quedaba José María para ensayar? En el solar Aquí de en el Juan solar Félix, de... que tiene ahí pegado Allí al tenía el rollo. plato, allí teníamos un plato. Ahí teníamos la chimenea, no se encendía porque ya con la calor que teníamos encima del cargo, para que la chimenea. Coño, nos daba entonces, me parece que era una arroba de vino y 1 kilo de bacalao. De bacalao. Y probando los micros, a puroto. Sí. Es otra de las costumbres que el ayuntamiento No, también ha y perdido. el ayuntamiento, ¿Eh? entonces el ayuntamiento se vino abajo, porque nos daba tanto, nos decía, Sí. ustedes ganáis muchísimo dinero, porque ustedes estáis igual. Sí, pues, si no le da dinero, le da a ustedes de comer todas las noches, le da de comer a ustedes todos los días. Digo, tiene razón, hijo. Yo con la gente como era así, después como había unas diferencias, vamos, como éramos un país laico, afortunadamente, pero había gente que todavía quería conservar. ¿Sabes? Y a mí ahora, a mí me agradece, la satisfacción mía, que de aquella gente que nos censuraba y nos decía cosas, la satisfacción mía fue que ellos después, o la generación de ellos, se metió en el carnaval. Y ya para mí eso fue una satisfacción muy grande, porque el carnaval no tiene nada que ver con nada, ni tiene nada que ver con... Es una fiesta, es yo una la veo crítica, distinta. una crítica sana, Es una y fiesta ya está, y nos divertimos, el que quiera divertirse dentro y el que quiera divertirse por fuera, pues se divierte y ya está. Y después Y digo, no, todo, y todo. después digo otra cosa, vamos, si no llega a ser por las personas que nos ayudaron, por ejemplo Juan Luis Pablo y Castaño, Espina, Juan José de la Pitita, vamos a hacer la pitita, Santiago también nos ha hecho una manita, porque resulta claro, nosotros teníamos la voluntad y las ganas porque nos gustaba, pero si no hubiese Dios por esas personas en verdad, pues estábamos ciegos, no sabíamos. No sabíamos. Bueno, y no es fácil, ¿no? No, es dificilísimo. Lo que es el cuarteto es dificilísimo. Eso es, porque hemos escuchado a Álvaro Díaz Pava, que ha estado aquí en nuestro plató, que nos ha dicho de que este año no hay cuarteto en ningún lado. No. Entonces, que no se está potenciando realmente como se debería. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Molina? Creo que tienen muchísimo más trabajo que una comparsa con una chirigota, porque hazte cuenta que son 4 personas nada más y si falla uno, fallan los otros 3. Sin embargo, yo siempre lo he hecho así y hay que echarle muchísimas horas de ensayo. Y para eso había gente que estaba preparada, tipo Espina, La Pavona, entonces son gente más, ellos venían mucho del más Teatro preparada que Sarmiento, nosotros. ellos venían del Teatro Sarmiento. Nosotros para quedarnos con 2 palabras teníamos que echar 3 días. Y después iba Entonces, conduciendo, eso cansa. yo Y conduciendo, aquí no, paraba pues, y tiene- cogía, yo paraba, el camión me ponía, porque es que si no, claro, es que nosotros estábamos trabajando todo. Yo recuerdo, Es que este y el Casera son los que más fácil lo tenían. yo recuerdo aquel año que no había cuarteto. Y entonces estábamos, coño, ese mismo día, el día que se televisaba. Que Y salió empezamos a charlar, porque es que el casera nos estaba malo, yo no sé lo que le pasaba. sí, algo Bueno, que ahí tenía. va, algo tendría. Y dejamos de ensayar. Y entonces dejamos los ensayos y ese mismo día que se televisaba nos vimos los 3 y, no chiquillos, hay que ver la cosa de no haber cuarteto este año, que si esto, que si lo otro. Y entonces resulta, bueno, dijimos entre los 3, bueno, ¿por qué no? No digo, bueno, y el casera cogimos una botella de casera. Y la pusimos en la silla. Y entonces resulta que tú fuiste el que lo dijiste. Y vamos a ir a hablar con Dieguito para que nos escriba algo. Pues no, pero es que resulta de que estando en el cine el sábado que se televisaba, Era cuando se quemó salió claro, ardiendo la casetilla de la luz que estaba al lado de la Plaza Abasto. Ahí va. Y de ahí lo sacamos. Y voy a eso que te quería decir. Lo difícil es, pues resulta que eso nosotros lo dijimos leyendo. Bueno, Sí, nosotros yo hicimos, dijimos, Martín. nosotros hicimos, casi la primera parte lo teníamos nosotros. Bueno, y Porque lo luego de metimos parte en ahí, dos. lo metimos ahí. Se parten 2, ¿no? Claro. O sea, sacamos la parte que es lo que pasa en el pueblo y a continuación a lo mejor los 3 meses últimos de lo que ha ocurrido en el pueblo. Entonces hacíamos dos fases.
Claro, entonces empezábamos con la parte, que, por ejemplo, de lo que pasaba desde febrero a septiembre, después de feria, y después de feria lo que ocurriera. Entonces, eso lo teníamos nosotros conseguido, ¿comprende? Ya lo sabíamos los tres. Pero claro, después nos faltaba, digamos, es que meter estos dos no es plan. Entonces fue cuando dijimos llamar, una mano, pero vamos, que si no llega y salió pero, muy bien. Pero tuvimos que salir, pero leyendo, porque Sí, leyendo claro. con el ABC o claro, un periódico, y ahora resulta que se han metido dentro. Sí. Que eso Y pasa, por resultó ejemplo, muy en otra agrupación, una chirigota, una comparsa, y entonces no, tú te vas guiando del compañero en la y ahí pasa, pero el cuarteto no, el cuarteto no, es más difícil. Bueno, yo creo que... Y muy trabajado también, ¿eh? Que hay que trabajar difícil. mucho y después verse 4 personas ahí, cada uno de una forma Sí, de sí, pensar, sí. de una forma de ser, y claro, si no ¿En hubiera... aquella época? Hombre, no, había un poquito de enfrentamiento, claro, lo que pasa es que después, como yo era el que Lo solucionaba todo. yo era la balsa de aceite, Él con el lazo. porque este hombre como le puse yo Berlanga, por eso, porque era una persona que estaba siempre, venga, hay que hacer, pues yo creo que en todos los aspectos, que él quiere la perfección. Claro, la perfección mí, o en él, o en Andrés el pobre, pues no podía ser. Pero bueno, al final lo que resultaba es que a la gente le gustó. No, sí le gusta. Y ya está. Y nosotros lo pasamos bien. Y después, hacíamos si a la pasar ya gente a la le gente. gustaba, y si a la gente le gustaba, pues mejor todavía. Sí. Pues juntaba la hambre con la gana de comer. Y ya está. Hacía más gracia cuando nos equivocábamos Sí. que cuando estábamos. Hombre, estaba la gente predispuesta a ver feliz cuando se equivoca. Ya estaba esperando Estaba eso. esperando y os decía algo, no sé. Nosotros ya empezamos, hombre, ya todo el mundo aplaudiendo, cuarteto. Y el cuarteto es lo que dije yo, el cuarteto es que es muy arriesgado entre todos, Sí. porque faltando uno ya pelamos. Y después Claro. otra de las cosas que tiene, son 4 personas. Cuando está uno hablando, está hablando esa sola. Y no estamos lo suficientemente preparados muchísimas veces. Pa' entrar. Para tú tener a 300, 400 personas delante, que no estamos acostumbrados Hombre, a eso, es la verdad. sí. Y hay momentos de que dije, es que me están mirando a mí solo. Claro. Y hombre, a Es mí, que yo algunas veces te va muy un poquito. Pero te yo va un sido siempre poquito. muy tímido y No, a mí hombre, me costaba. claro, Por eso se equivocaba, porque me están Hombre, escuchando. por la Equivocaba, me ponía timidez, por la nervioso. timidez. Me ponía nervioso. Y pasa eso. También ha llegado aquí Raúl y ha comentado, dice, fíjate los micrófonos cómo eran. Claro. O sea, los micrófonos que tiene Claro. aquí en el estudio, que Sí. son pues de pinza de cardioide se llama, Sí. y técnicamente, pero es que antiguamente no era esto. No, es que es una maravilla. Esto en verdad, fíjate, te lo digo, una maravilla, porque es que te olvidas tú de que tiene el micro. No, hombre, y te Pero podía... entonces tenía tú el remollón ese aquí colgando. Es mentira, es que es la verdad. Sí. El Hombre, micrófono de mano. Y cuando No, es que no te podía- Cuando te quería dar cuenta tenía el remollón aquí en la boca. claro. ¿Y cómo eso No, que- o cuerda o algo, Raúl? Una cuerda aquí colgando, Una cuerda claro. y metió por dentro de la ropa. Que era, Es la que verdad, era- ¿eh? era una verdadera penitencia ponerse, porque eso pesaba, ¿eh? No, y después fallaba algunas veces, porque claro, si hacíamos una poca de movimiento, de mímica o algo de eso, pues alguna vez fallaba. Pero bueno, Es así. se solucionaba. No, pero sí, pero vamos, que pasaba y ya está. Bueno, y vuestros últimos años fueron en el cine España. Sí, el último año en el cine No, España. nosotros siempre en el cine España. Sí, porque dejamos una cosa dicha que porque ya estaba el teatro, se iba a hacer y demás, pues ya no salimos hasta que no se haga el teatro. Y por eso todavía no hemos salido. No, hombre, además que ha ido rápido, ¿eh? Sí. Bueno, parece que ni se le espera todavía. No, eso va a Todavía está- eso va a tardar. Yo creo que yo no lo veré El terminado. cemento no le da tiempo a endurecerse No. de los pilares. Ay, Raúl. El cemento. En fin. Voy a poner- Tápate, no te Veremos a vayas a ver. resfriar, que al menos este Veremos a ver, año te veremos vas a a ver. allí. Tápate un poquito. Bueno, pero es verdad que aún todavía seguís con muchísimas ganas de carnaval. Eso de todavía... No, pero se vino abajo, hubo una época que se vino Hombre, abajo aquello el se vino, carnaval. además, el carnaval se vino Porque, muy abajo. Hombre, se vino abajo. Afortunadamente porque resulta resurgió por otra una vez. poca de circunstancias, vamos, esa es mi forma de ver la cosa. Sí. Hombre, porque ya ahí también, según lo veía yo, ya entró en la política y había algunos políticos y políticas de que resulta que parecía que no lo quería, todo lo que ponía era trabas. Yo no voy a nombrar a nadie ni nada de eso, pero vamos que hubo una época de que fue la realidad.
Es la realidad. Gracias a la Tizna, pues esto ha empezado otra vez. Por la Tizna, entonces resulta que el carnaval, creo yo, que hubiese desaparecido en Bollullo. Sí. Creo, ¿eh? Imágenes. Y esos otros carnavaleros que estén más metidos, seguro que lo saben mucho mejor que yo. Porque a nosotros nos gustaba. Y nosotros íbamos a echar el rato, a disfrutar y que disfrutar a la gente. Bueno, nos sigue gustando, pero, Sigue vamos gustando, que, pero claro. que hay personas que están más metidas, que seguro que no puede decirme que no es lo que yo acabo de decir ahora mismo. Hombre, hubo una época que era, yo qué sé. Hombre, la época nuestra mejor también callarse, fuera- mejor callarse, porque es que vamos a dejar la política a un lado. No, claro, vamos a dejar la política a un Sí, lado. claro, pero Pero una es que- realidad. Aquello claro, fue pero una es que el carnaval realidad. no le hace daño a nadie, ¿eh? A mí. Crítica, que es lo que estaba diciendo mi primo, crítica, Pero y una se crítica- termina el carnaval. y Una la crítica sana. Nosotros mencionábamos a cualquier persona o algo, Y ya pero está. la mencionábamos sin ninguna acritud, ni nada. Ya está. Entonces, se terminaba el carnaval, ya Y eso fuera, la y gente eso terminó. se olvida de eso. Y eso terminó. No hacía ir con Mardá ni con. Nah. Hombre, ni de nada, así no que- para hacer Claro. daño. No. La crítica no era para hacer daño. Esa es la realidad. Y hombre, le atacábamos a los políticos un poquito. Hombre, había que nosotros, atacarle, íbamos, claro. nosotros íbamos por un poquito por derecho, es la verdad. No, pero nosotros no mentábamos nunca a la persona. Nunca. Ya la gente que lo La cogiera. gente lo cogía. Pero No mentar era a la culpa- persona jamás la vida. No era culpa nuestra. No era culpa nuestra. Ya de los hechos. Y que cada uno lo cogiera por donde quisiera. Ha llegado alguien a deciros, oye, a mí esto no me ha gustado. No. Que si ha habido alguien, pues uno casi no pelea conmigo. Sí. Sí. Claro. Y tampoco te voy a decir que no, porque ya el pobre también eso, pero No, a mí en particular será por mi carácter, a mí nunca me he tenido problemas. Además, que el que me decía cualquier cosa le digo, No, mira, pues ya yo lo no, me llevaba meto, claro. yo no me meto en tu vida, yo te respeto la tuya y tú me respetas a mí mi forma de ser y mi forma de pensar y de hacer. Ahora, que a ti no te gusta, pues no vayas. Pero claro, después decía, a mí no me gusta el carnaval, pero cuando sale el cuarteto lo pongo siempre. Le digo, no, tú lo ponías de principio hasta el fin. fin, claro. Juan Félix, José María, Raúl, la gente se queda con el carnaval de calle. Esto también ha cambiado mucho, porque el carnaval de calle no es lo mismo que estamos viendo ahora. No, un es carnaval distinto. totalmente, bueno, que no es ni parecido, ni la gente son parecidas No, es a lo que distinto era. completamente. Vamos a empezar contigo, Juan Félix. No, a mí lo del carnaval de calle me ha encantado siempre porque ahí es cuando disfrutábamos nosotros, en particular nosotros, en que la gente disfrutaba cuando nosotros llegábamos. Pues entonces nosotros llegábamos a la calle Barciquero, llegábamos al patio, hacíamos como un desfile, como iba llegando en Nizo en aquellos tiempos con el coche, o Kennedy, para que no nos dio el tiro, pero algunos querían dárnoslo. Y entonces... Y entonces, pues la gente venía, gente que no le gustaba, se asomaba. Fíjate tú los cuatro estos, fíjate tú. Uno me ponía de una forma, el otro tenía. Bueno, pero nosotros, a lo no nos interesaba, nosotros íbamos a lo que íbamos. En particular, si había cardo y buenas tortillitas para cada lado, pues entonces mejor todavía. No, sí, prácticamente igual que lo que está diciendo mi Nosotros primo, disfrutábamos mucho que la cosa es en distinta, la- claro que es distinta, y después la gente Claro. lo vivía muy intenso, ¿sabes? porque es que resulta Porque- que también nos hemos llevado unos pocos de años y yo creo que sigue la cosa, de que esto no es desfile de carnaval, No. esto es Pero bueno, la juventud, pero a la Bien, juventud bueno, va pero de una manera de que no es. pero la juventud tiene otra Eso forma es, de ser. claro, Es lo mismo pero- que yo dije el otro día, además lo digo siempre, y ahora me está dando la razón. Porque a las mujeres la quitaron del carnaval. Eso fue, ¿Sabes? Y fíjate. eso fue uno de los fallos más grandes que tuvo el carnaval de Bollullo. Porque nosotros queríamos imitar a Cádiz. Y Cádiz es Cádiz. Y punto. Y nosotros, las mujeres disfrutaban, las mujeres y tenía Estaba metida dentro. Y claro, y ahora me da la razón porque nosotros ahora vamos a Cádiz, vamos 2 o 3 años que vamos y ahora se está introduciéndose las mujeres en Cádiz. Dentro todas de las agrupaciones. O sea, que ya Bollullo estaba adelantado más que Claro. Entonces, yo además lo dije del primer día y lo sigo diciendo, que las mujeres nunca tenían que haber salido del carnaval, ni del cuarteto, ni de nada. Tenían que haberlo hecho todo. Hombre, que yo comprendo que las voces de la mujer es distinta a la del hombre. El hombre va, pero
Pero el conjunto se carnaval no es- escuchaba muy bien. Y Pero- claro, y ahí no había competencia, porque nosotros no íbamos allí a lucrarnos ni a nada. Íbamos a disfrutar todo el mundo. Y después nosotros salíamos por las noches, los sábados, nos escuchaba a nosotros escuchábamos a ellos, y las mujeres vivían. Y claro, eso, bajo mi punto de vista, siempre ha sido un fracaso en Bollullo, porque nosotros no podemos imitar Cádiz. Nosotros teníamos nuestra personalidad. Es lo mismo que el cuarteto nosotros necesitamos mímica, movernos, esto, lo otro, porque se hizo teatro. Pues nosotros no éramos cuarteteros, hacíamos teatro. Y los cuartetos de Cádiz, ¿cómo es? Rimando. Y entonces, gusta porque ellos están muy preparados, pero está fracasando también. Está fracasando porque hay nada más tres cuartetos este año en Cádiz, cuando había 5, 6, 7, 8, porque es que el cuarteto es complicado. Es lo que decíamos de primera. Y eso que tú dices de la mujer, Sí. es que lo que pasa, el carnaval no es solo agrupaciones de cante. Es lo que yo digo. El carnaval, dentro del carnaval hay unas pocas de fases para tú poder disfrutar. Claro. Una de ellas son las agrupaciones, otra de ellas es el desfile, otra de ellas son las calles. Hombre, Que no y es la- solo y la mujer, a lo que tú acabas de decir hace un momento del cante, es que la mujer puede hacer otras cosas que de hecho la hacía, es que era imprescindible. Claro, la mujer se hartaba de trabajar, que es la que trabaja en sí. Y ahora resulta, cuando llegaba el momento clave, hacía pon y la echaba a un lado. Y le daba un colorío distinto, ¿no? Irene Pinto decía de que esto, en una de las entrevistas que la hemos entrevistado aquí en esta semana, o unas cuantas de semana que ya habéis visto vosotros el programa, decía eso, que lo peor que había hecho Bollullo era retirar a las mujeres. Claro. Porque las mujeres arrastraban a los maridos. Claro. Entonces, Y al público no, es que el público, claro, porque es que se veían las mujeres, pues era otro colorido, era otro ambiente, era otra cosa, bajo mi punto de vista, ¿eh? bueno, la sensación, José María, cuando vosotros se abría ese telón del Teatro de España y salíais allí, ¿cuál era? Hombre, era mucho respeto, eso antes era mucho respeto. Dado cuenta que el Cine España los 4 días era lleno y creo que tenía unas 600 butacas más el pasillos. gallinero, Sí, más los y pasillos, los más pasillos los y pasillos, más todo. los pasillos. Eso te causaba respeto. Luego lo que pasa es que ya con la dinámica que iba ya te daba igual de todo. Para adelante que surgiera lo que fuera. Yo hay veces que me aliviaba aquí el señor, porque con el lazo, digo, a ver si dije algo, Por Dios. porque es que yo tenía que Cogía ir aire. apuntado. Cogía aire, cogía aire. Claro. Por suerte, porque me Hombre, sabía hombre, lo de todo. Lo de todo, me lo sabía. La es que capacidad. No, porque yo ensayaba, te voy a explicar cómo yo ensayaba. Como yo estaba con las casetas y todo por ahí, yo tenía entonces un radio cassette, que es lo que había antes. Entonces la cinta del cassette, yo iba iba diciendo lo de ellos y lo mío lo dejaba en blanco, el tiempo, o sea, hacía mímica y ya empezaba a lo de ellos. Porque me lo sabía entero, porque iba conduciendo Hombre, tenía mucha a capacidad, Salamanca, mucha capacidad. a Cáceres, a Badajoz, lo ponía y es que me había el cuarteto entero, lo que tenía que decir ellos y lo que tenía que decir yo. El cuarteto va con pies, es decir, lo que termina tu pie y Claro, exactamente. eso va así todo con Claro, una estructura para que tenga sentido la dinámica del claro. cuarteto. Pero ¿ha habido algún momento que lo habéis pasado francamente mal? De decir, es que esta persona no reacciona, pero es que esto te No, No ha pasado nunca. no ha pasado. Siempre No, hemos y tenido los- por donde tirar. Improvisábamos mucho también. Hombre, y a lo mejor nos comíamos 2 o Sí. 3 entraditas y yo entraba en otro lado, y en Sí. fin, pero claro, el lazo dio el avión, perdona, un lazo. Esa era la frase, ¿no? Juan Sí, Felipe? sí. Era Un lazo. Oye, ya se los había Y torcines. ya todo el mundo, el lazo de Félix. Oye, no ha dicho antes Raúl lo que era, nos lo escribió Diego Martín, lo llevábamos en el O10, que a fin de el ancho. periódico. Ahí teníamos todo esto, pues se equivocó leyendo y todo. Y leyendo porque no veía. Se equivocó hasta leyendo. Y pues también cayó bien. Hombre, Cayó bien.
Ya está. Que con ese arte que Ya cambió está, la vida. claro, claro. Otro lado humano, niña, hasta leyendo. Y las reacciones tan buenas de la gente. Sí. Creo que el No, portal sí. también, que ya La gente estaba esperando que él se equivocara. Sí, sí, ellos ya lo cogieron como No, en verdad- costumbre en y verdad esperaban que teníamos- equivocara. En verdad sí teníamos la cosa esa de que la gente estaba con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Caímos bien también. Es que- porque más vale caer en gracia que de gradió. No, Entonces, no, le ha es dicho así. refrán Hay Ede. las dos cosas. Después los Claro. temas que llevábamos era muy del pueblo, lo una después- vivencia de todos los días de la gente. Porque los otros cuartetos eran maravillosos. Hombre, Para mí- claro, mucho para mí mejor que el mucho nuestro, es que es la bastante realidad. mejor, porque ellos tenían... Se movían de una manera. La forma Eso de lo hablar, comentábamos la forma- nosotros algunas veces. Pero claro, no es lo mismo Pero- ver a Espina como de mujer y me va a mí de chacha, y claro, la diferencia es enorme. No es enorme, claro, porque él lo puede hacer, pero él puede hacer de mujer fácilmente. Pero a mí me costaba trabajo, ¿no? No, a ti no te iba tampoco tan malamente. A mí me iba muy bien. Era Déjate tontería. era una chacha de pueblo. Déjate tontería. Era una chacha de pueblo, muy basta, muy basta. Era muy la gente nos decía que es muldo, que es muldo. ¡Qué por Dios, muldo! que es muldo. La gente sí que le decía que parecía a su madre. A mi madre. La verdad, la verdad. Sí. Bueno, hemos mencionado a las personas, esas personas que vosotros tomabais de referente. Ya lo habéis mencionado también anteriormente. ¿Cuál es el referente que ahí tenéis vosotros constantemente? Hombre, el referente en el sentido... Local me refiero, ¿eh? Yo me acuerdo de, o sea, referente a que se hablaba de esa persona, ¿no? Yo recuerdo, y además, nosotros los ensayos, las mujeres nuestras y demás nos lo decía. Fue el año de los alcaldes, Sí. que me parece... Que había votaciones. Y las había votaciones, elecciones, había a junio elecciones. había. Claro, Y sí. resulta que me acuerdo del detalle ese de que llego a la mesa electoral y de Josefina Olivero para descanse, pues resulta que le decíamos nosotros Agripina Obispero. Obispero. Y él iba a buscar, tú eras el que buscaba, ¿no? Sí. Él era Agripina Obispero, No Agripina está. Obispero. Pues aquí no están las listas. Y le digo, pues búscame las tontas. Ahora, y pensábamos que a Josefina lo iba a coger mal. Oh. Bueno, pues aquel año de calle se llevó toda la calle detrás nuestra. Detrás nuestra. Vamos, Sí, nos creíamos que la reacción suya iba a ser Iba a ser negativa. diferente, negativa. Y fue demasiado positiva, como nadie se lo esperaba. Que le encantó. Porque es que ella No, en verdad, tampoco ninguno- en verdad, yo creo que era una persona muy. Porque de hecho él lo decía así y se apaciguó la pobre. No, y además ninguno No, ninguno de los que tuvimos ningún inventamos- problema No, eso con no. ninguno de los cuatro. No. Ninguno. no, vamos, que estuvo bien, Sí. de personas así. Luego siempre tú escuchabas, que vayáis a hablar porque es tiene un enfado, pues nosotros no íbamos a hablar con nadie. No. No, que va, que va. Por eso. Por tanto, ¿qué cuarteto recordáis como lo más mítico de aquella época hecho por vosotros? Yo creo que El del ambulatorio El creo que era el ambulatorio más, pegó el más mucho. completo. Idioma, Y yo siempre digo lo mismo, a mí personalmente el primero es el que más me gustaba y casi me sigue gustando. Sí, el- Lo que pasa es que estábamos muy verde. farto de tabla, farto, es la realidad. Pero que también había mucho trabajo en vuestra vida laboral también. Hombre, claro, Claro, no, era estamos un trabajando. problema gordo. No. Que eso- No, pero vamos, que todos los cuartetos que creo yo que hemos hecho siempre ha tenido su poquita de picante, cosas, picante. ahí va, su poquita de cosas. Bueno, hemos visto que vosotros sois personas con negocio, es decir, Raúl... Éramos. Erais personas con negocio, en este caso José María sigue, ¿verdad? Raúl ya lo dejó, tiene su supermercado, y Juan Félix también estaba trabajando. Era camionero. Era camionero. El hecho de quitarse la peluca, los tacones y volver al trabajo... Hombre, eso ¿cómo también hay que reaccionaba la decirlo, gente? Agradecerle a la Loli y a la hermana que Nada, nos sí, preparaba las pelucas. sí, es verdad. No, Ella de nos hecho, preparaba llegábamos las allí a su casa, que ya que tú la has recordado, la Loli, la peluquera. Sí, sí. Ella Nosotros nos cuando preparaba eso las íbamos a su pelucas. casa expresamente a actuar allí en su casa. Sí. Allí actuábamos porque ella nos preparaba y claro que ya No, había que vamos tener un que detalle con ella. no, y no íbamos ya por obligación ni por cumplir nada de eso, porque es que nos recibía el marido José Manuel, José me Manuel, es encantaba. demasiado. Sí, y nos Ese me recibía- apato cuando nos veía llegar.
Es la Y realidad. nosotros vistiéndonos Oh. era un espectáculo. Y eso era un show. Porque tú Era- veías Alegría, la mujer de Juan Félix, cuando le ponía la peluca, le pinchaba con la horquilla, y este, como tiene tanto pelo, Y el, ¡Ale! ¡Que me está dañando! Uf. y el Hombre, yo pobrecillo, siempre el digo- pobrecillo del Casera, las mujeres, una mi mujer, la Loli, vistiéndolo a él. Bueno, que os maquillaba también la Sí, la- no, la- no, ¿no? no, no, maquillaba Las nuestras. La vuestra. las mujeres, las nuestras O mujeres. alguien que siempre venía alguien. Un año Y también. la Carrellano ayudaba Sí, también. el, Sí, pero eso también nos ayudaba mucho, porque era cuando y para desfiles. par de desfiles. Para Y desfiles. después nosotros también lo pasábamos bien porque es que cuando llegaban las mujeres nos recibía con extraordinariamente, pues estaban todas codiendo, nos llevábamos hasta las 2 o las 3 de la mañana, llegábamos allí y teníamos, mira, hemos hecho esto, hemos dicho lo otro, y ella encantada, que también es muy importante eso, ¿eh? Sí, sí. Que la mujer que se compenetre a lo que tú haces. Eso es casi el 90%, porque ella se divertía al vernos así. Pero, por supuesto, Claro, claro. 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 Mira, ¿a ti qué te decía ya José María en la tienda? A José María en su negocio, nadie le decía, Raúl, hay que verlo bien que lo has hecho. No, en la tienda siempre resulta que había comentarios, eso es normal. Porque mira, al otro día, por ejemplo, das tú a nosotros. Bueno, a Como lo por mejor en unas horas. Porque a lo mejor terminaba ya a las 3 de la mañana. No, ya. Y Como por ejemplo, y a las 5. como por ejemplo, lo que dijimos estábamos hablando de primera con el famoso perrete. Fíjate tú, había personas que cuidaban porque encima vergüenza. Fíjate tú, en la parte del No, pueblo, no en no todas es porque partes. fueran mejor ni peor. No, en No, todas pero yo partes, te en digo todas de lo que yo vivía. Yo vivía. Abajo. Hombre, cuidado porque encima vergüenza que habéis tenido A mí de no me- decir lo a que mí usted no- ha dicho en el cine, ¿eh? A mí no me Hombre, decía pues nada. yo me porque- reía, claro. A mí no me decía nada porque yo. Claro, yo me reía, ¿no? No, a mí no me podía decir nada porque yo le decía, bueno, ¿tú lo tienes o no lo tienes? Ya se Pero digo, está, cosa que- ya descarmaba. Y José María, a ti, tú gracias a Dios. No, A es mí, de- a mí yo me quedaba sorprendido porque la gente creía que nosotros éramos serios. Yo creo que el primer año hizo gracia por eso, que nosotros éramos serios. Yo no soy serio en mi vida. Me ha gustado siempre el cachondeo, como diciendo, coño, yo no te conocía a ti ni a Alfaceta, ni a Juan Félix, ni a Raúl, ni a... Y yo desde que conocí a mi mujer, pues desperté. Hombre, claro, ya despertó. ¿Sabes? Porque es mi hermana. Claro, no, Es verdad, algo tiene que tener. Hombre, algo te pega. Además, de verdad, además, de verdad. Bueno, los trajes también eran confeccionados, los vuestros. Sí, todo. Es verdad. ¿Cuál recuerda en este caso, Juan Félix? yo no tenía ¿Qué problema disfraz nunca. más que no se te haya olvidado? Hombre, a mí el cuarteto que me costó más trabajo, porque es que después el cuarteto tiene otra cosa, que hay uno que es el que lleva a los otros tres. Tú tienes que salir para que los otros entren. Y tú tienes que actuar siempre. Y me costó muchísimo trabajo, porque yo digo siempre muy torpe. Y entonces el cuarteto que más me graba a mí, que fue salir de chacha, entonces yo llevaba, me metía con este, callaba al otro, después el otro que era mi novio es militar, el Casera, y entonces eso para mí, y además se lo di a ellos, digo, este es el último que yo soy y que voy yo. Sí, que es el que lleva la Porque es el que llevaba el timón. Lleva la cosa. Hazte cuenta que Siempre nosotros hay un éramos dos cuarteto. niños y él con el novio en la chacha en el parque, pues lo que le hablaba todo. Claro. Y entonces, y se lo dije, digo, que a mí ustedes, ya de primera, nada. Yo siempre en la retaguardia. Bueno, hemos visto que para Juan Félix la frase mítica del carnaval, o lo que toda la gente esperaba, era la equivocación tuya. Sí, seguro. Esto es No, un lazo. también cae una frase muy bonita, que porque el Casera, para descansar, le puse yo, como no se podía hablar antes del perrete y lo otro, yo dije, le pusimos al Casera el señor Remolli. También fue una palabra que sonaba ay, contad el señor Remolli. Ha quedado bien, ha quedado bien. Yo le decía que venía de Italia, que era un legionario. Y sonaba muy bien eso. Eso es una frase, y bueno, Decía, el lado decía señor Remolli. Oh, qué frase más sonora. ¿Qué apellido más? Qué apellido más sonoro. Así era. Pegaba, ¿verdad, Raúl? Así era.
Bueno, también para los demás la frase mítica que guardáis es esa, ¿verdad? Sí. Muy especial. La del lazo. La del El lazo. lazo, el lazo. La duela general. El lazo. Bueno, ¿alguna anécdota? Grupo, ¿alguna anécdota buena, potente que aquí nos pueda decir vosotros? No sé, había muchas, pero vamos, yo ahora mismo recordar. Anécdotas. Son muchas. Tú Sí, no por hablas eso de estoy muchos diciendo, poemas, son porque muchas. Son muchos Bueno, golpes. los ensayos muchísimas veces Claro. que íbamos a ensayar, que venía un Juan de Parcante pitita. para ayudarnos un Joder, la poco, pitita no nos ayudaba. ensayábamos siquiera. No, ni que llegamos, una de las veces que llegamos allí, pues como allí hay todo, son todas las porfías, yo no sé tú conocerás el tema de los cazadores. De los Todos cazadores. son los mejores, todos están, y uno, pues yo vi al conejo, y me agaché y digo, hostia, que me va a matar a mí. Pues cogió la escopeta, ¿no? Bueno, la escopeta no la cogió, pues yo ahí tirando. ¿Te agachaste? Me agaché y digo, ¿qué me da? Se puede haber dado, ¿verdad? Hombre. Con tantas cosas. Bueno, también el cuarteto, hemos hablado de los cuartetos en Bollullo. Eso que falta aquí en Bollullo. De hecho, también hemos repasado esos temas. Esperemos que en algún día o en algún momento vuelva. ¿Vosotros amenazáis con volver o cómo va la cosa? Sí, hemos dicho lo del teatro, Sí, vamos a esperar hemos- ya al teatro. Sí, sí. Aunque vayamos con bastones, Sí. vayamos con bastones. Pero le digo que se tape un poquito, que no vaya a resfriarse. Reunión no vaya a coger la voz, no vaya a coger la voz. Bueno, vamos a esperar. A ver, a lo mejor ¿Quién sabe? vosotros, yo veo. ¿Quién sabe? Hay muchas personas que es que hay personas que están animadas, Raúl, José María, Juan Félix, hay muchas personas que están animadas, pero el problema es que no hay gente. Y que luego esto Volvemos a lo que he dicho yo antes, que las mujeres tenían que inventar Yo lo que- en el pero en cuarteto y en todo, ¿eh? Yo lo que pasa es que ahora mismo con el fútbol no puedo, porque este año he venido de 2 a 3. Hombre. Yo, vente con nosotros, vamos a un cuarteto. Pues, Florentino chiquillo, Cortillo, yo con Florentino yo con el fútbol y este, me es imposible. Florentino Cortillo dice. Claro. Bueno, que va muy bien también, tenemos que decir que va el fútbol bastante bien. Va bien, va bien. Coño, yo voy todos los años, y sin saco el problema. carnet y una vez al año. Sin problema ninguno. Y problema. Bueno, ¿tenéis alguna idea o algo que esté ahí en el aire que queráis algún año rescatar o recuperar? Ahora mismo sí, vamos yo. Yo quiero recuperar lo que te he dicho antes, que las mujeres se metan dentro del carnaval otra vez. Eso es una forma de que yo pienso. Y después, pues, que las calles se adornen bien, que, en fin, muchas cosas. Que está perdido, que no tenía que haberse perdido. Porque hoy montas tú cualquier cosa, te da un eso y no hay que, tiene que incluirse todas las personas de la calle, que es lo que se hacía antes, lo mismo en el patio, que en todos lados, y en la calle Rocío, en la calle Barciquera, la calle Niebla, el Cerrojo, que son las que se están manteniendo un poco más, porque está toda la calle metido en el carnaval, que no, yo cojo un solar y vamos 20 amigos, no, eso para mí, hombre, yo lo respeto, pues me parece que ellos también lo disfrutan, pero yo quiero que se meta todo el mundo, de la calle todo el mundo. Y que Vamos, volvamos a esas calles esas buenas. calles buenas y el barrio, pues que, vamos, yo quiero mencionarlos todos, pero La calle de las Mercedes. la calle de las Mercedes y ya, muchas. La calle de ahí al lado del colegio Manuel Pérez. Y la calle Almará, Muy buena la calle. calle, También como también era muy es buena María Jesús Jiménez, ¿no? calle. Esa calle también había Yo- unas personas muy metidas en el carnaval. Yo recuerdo que cuando yo montaba la feria de Bollullo, en Los Caños, ahí no quedaba ni una flor. El día que empezábamos nosotros a desmontar, las mujeres esperando que nosotros le cayéramos las flores para llevárselas para las calles. Para el carnaval en septiembre, ¿eh? Vamos, que no se tiraba ni una florecita. Y ahí como estaban las casetas La calle que Villalba que también estaban se puso, minadas. también. No me acuerdo. Pero otra de las cosas que se ha perdido. Hombre, yo a mí me gustaría que volviera, pero ¿por qué? Porque para que todo el mundo se mezclara dentro del carnaval, toda la calle, no cuatro, que yo no lo veo más que lo haga, pero que me gustaría más lo otro, ¿no? O sea, que el barrio, lo otro, todo el mundo ahí metido, como la calle Cerró, por cierto, que yo voy muchas veces, una que también tiene mucho éxito donde va Tuaroa, Así es, pero eso es últimamente. últimamente. O sea, no antiguo, estamos hablando de calle. Eso es
Ay, ¿cómo se llama esa calle? La Granja. La granja, exactamente lo iba a decir. Sí, la granja, pero ahí entra Algo mucha nuevo gente. Pero hay mucha gente metida. No, esa gente está implicada. Claro. Y Eso es lo estamos importante. metidas. Eso es lo importante. Bueno, la calle del Cerrojo. La calle del Cerrado también. Son calles que también se hizo El mucho. patio, desgraciadamente, pues se perdió porque allí lo que íbamos nosotros porque se escuchaba muy bien. Y la gente estaba muy concentrada. Y la calle Barciquera igual, porque era muy estrechita, después no tenía nada por detrás. Y claro, ahí las voces se escuchaban muy bien. Y La calle El Pilar también. La calle El Pilar, que también, la calle El Pilar y la otra. Además, nosotros desde luego, a la calle que llegáramos, pues, resulta que nos atendía estupendamente. Eso es lo que quería decir, una de las cosas que se ha perdido, como que a mí me encantaba desde luego, y también se perdió por lo que se perdió. Cuando ya las agrupaciones prácticamente ya lo tenía todo montado, a lo mejor faltaba, ¿qué te voy a decir? 30, un mes para el carnaval, pues entonces resulta que había la costumbre de una agrupación y al sitio donde estaba ensayando la otra agrupación. Y eso también se perdió. Había un fin de semana. Claro. Que lo recorríamos Claro. los solares donde se ensayaba. Claro, entonces vivíamos eso. Y eso era muy bonito y eso era una cosa muy de carnaval. Y eso también se perdió porque resulta, ¿cómo voy a consentir yo de que tú veas lo que yo llevo montado? Hombre, por favor. Es una tontería. Porque Hombre. ahí no hay beneficio ninguno. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Pero que Entonces, al final era el pique, ¿no? El pique entre... Bueno, pero Sí. que... entonces no había. Antes no había pique. Claro. Pero no quería que escucharan lo que... Claro. Entonces había personas que estaban en agrupaciones de que no consentía de que nosotros fuéramos a verlo. O arco. Hombre, entonces eso se ha perdido. Eso prácticamente se ha perdido. Quiero a lo mejor que se copiara, quizás... Pero si ya estaba montado. Ya estaba todo montado. Ya estaba. Y eso ya nosotros íbamos con el cuartel y lo llevábamos Además, al cuartel mira, por nosotros en particular nos venía casi bien, porque te ibas tú haciendo a que te viera la gente. Ahí Es perdiendo que el así, velillo como... claro, la cosita, Ese enfrentamiento... el nerviosillo, Ay, claro, gente que no es de oír, y tú veías la reacción, entonces ya tú una vez que ibas tú al teatro, tú sabías más o menos la reacción No, que es que la iba a reacción es tener, distinta, que porque eso ya- es muy distinto. Tú a lo mejor dices cualquier cosa que tú crees que vamos, monta cualquier cosa que va a hacer gracia y pasa desapercibido, y otra otra cosa que entra. tú crees que no tiene importancia, ahí dar toque, vamos, que eso Es que el carnaval es hasta el último día, hasta cuando empieza el carnaval. Pues, y sale algo 3 días antes procuramos... Claro, claro. Claro, entonces... Eso, Pero- eso hay que... y Ya te después digo, hay de cositas que eso, se ha perdido, que no Es lo sé, que dice, que no sé por aparte qué. de eso, Esta silla me caigo porque yo de la el silla. pasto- Pero porque se mueve mucho. No me muevo porque no me encuentro es yo que bien. resulta que llegaba y claro, cuando te ve vestido haciendo el cuarteto, pues no te hace la gracia. La gracia da cuando te vistes, cuando tú estás vestido total. Claro, y te metes dentro del personaje que tú estás Claro, haciendo. entonces, y la gente, tía, que yo feliz, Raúl, eso te María. Claro, Ese Eso es así, claro, eso es así. el impacto que da. Bueno, estamos viendo que hay nuevas generaciones en el carnaval. Es decir, este año no sé si hay una chirigota o algo juvenil, creo que era, no sé si era una o dos, no lo sé bien. Pero sí que es verdad que parece que esas nuevas generaciones están despertando y tienen ganas de carnaval. ¿Cómo veis esto? De que yo me alegro muchísimo. Porque nosotros fuimos. Fíjate. ¿Ha surtido efectos Salzburgo que se Eso hace? es, Sí, Me sí, parece, ¿no? sí. Hombre, lo que nosotros hicimos fue una base, y esa base, pues mira, si resurge otra vez, pues para mí No, es porque una satisfacción grandísima. ahí está también muy metido la Tizná, y los que prácticamente lleva la Tizná, que tiene WhatsApp Sí, después sí, de su Están grupo, echarle 2 Están o 3 horas trabajando, a los niños, porque ayudándoles, sí. los niños no son personas mayores. Cojan los niños para llevarla ahí, como el caballo, el calibre, en fin, los demás, porque no, después Si que no fuera alguien por atrás. personas así, pues O sea, pues, yo ahí este año tengo a mi así. nieto. A ver si sale carnavalero. A mí, del Betis, carnavalero, pues yo por mí ya Ay, nada. me muero tranquilo. Disfrutaste Así, mucho ¿no? la actuación del año pasado de los niños, ¿no? Ey. De los niños que hicieron el hecho del Betis. Y este año creo, sí, lo de Romario y toda la gente. Y pues de los niños pequeños, lo que tú dices. Pues mira, disfruta. Porque yo he Hombre, ido a claro, recoger a mi nieto
y por lo visto iban saliendo y no, ahora entran los otros. Para que la raíz se vaya para arriba. Eso es lo bueno. Claro, Bueno, claro, así, y no, así. no de siempre, y no de siempre, no darle pues igual que nada. Bueno, las entradas del carnaval, ¿la tenéis ya comprada o no está comprada? ¿Está ya en vista? No, todavía no, ha salido, ¿no? Todavía No ha no. salido, ¿no? Todavía no. Yo he escuchado hoy a mi vecina María Dolores decir, ¿las entradas qué pasa? ¿Cómo van las entradas del carnaval? Pero bueno, todavía no. Evidentemente este programa está siendo grabado para que las personas, porque esto después se va a emitir, que hoy es viernes 23 de enero, por tanto, que esto quede aquí en constancia, que todavía no es que haya salido las entradas, ya para entonces habrá empezado esa muestra del carnaval. Bueno, pues yo creo que hasta aquí me parece que la entrevista ha llegado. Yo ahora sí que os voy a dejar la palabra para que evidentemente vayamos uno por uno, para que bueno, le mandéis a las personas que están en casa lo que vosotros consideréis, y yo creo que ha sido muy bien de recordar ese cuarteto antiguo, ese cuarteto que nos dejó muchísimos recuerdos bonitos y sobre todo los recuerdos que hoy vivimos, que aunque haya sido del ayer, pero hoy los recordamos con muchísima emoción. Por tanto, vamos a empezar contigo, Juan Félix. Juan, yo lo único que deseo y quiero es que el carnaval no se pierda nunca y que vaya siempre un poquito para arriba, que unos años que sea más flojo, otros años que sea, pero que eso se mantenga siempre, porque el carnaval es carnaval, y además a nivel mundial, porque es que parece que solo a nivel mundial es fútbol, nosotros también somos fútbol. Por Florentino Cortijo. Eso va por Florentino Cortijo. Pues yo prácticamente casi lo mismo Claro. que le doy las gracias a las personas estas que está metido como el caballo, el calibre y personas así, porque si no fuera por personas así, entonces resulta no le daba la fuerza a las criaturitas para que se metiera. Y mientras que vaya la cosa así, para que no se pierda, y mientras mejor, y ya está. Muy bien. Y pasamos contigo, Severino. Yo de aquí animar, mismo que ha dicho Raúl, y a la tizna que no decaiga. Sí. Que ahora mismito es una base. la base La base. principal que tiene el carnaval, la tizna. Es lo que O sea está que- sujeto ahora No, mismo. hombre, que el teatro se No, marca, el teatro ya le queda poco, ya por lo menos los caballos lo ha quitado. Mira, ya ha adelantado algo, ya ha adelantado algo. A ver, y por fin. A ver si se endurece el cemento de los pilares. Yo creo que todavía le faltan unos añitos más, Raúl, para que coja esos asientos. Y bueno, y después vamos a tener otro problema cuando haga eso. ¿Cuál es? Las palomas, donde Paloma, metemos las palomas. Vamos a traer otra vez al parque. Las palomas yo creo que están pensando en repartirla cada uno por las casas. Ya. No, se va. No, las palomas ya está ubicada en el kiosco La Castañita arriba. Arriba. Yo digo, En Torre King. y ya está. Mira, ahí está muy bien las palomas. Ya, Hombre, hombre, por lo menos alta está. También el variantal. También, arriba alto. Frente para que haga un puente. Es que arriba las palomas y abajo él vendiendo las palomitas. ¿La palomita? Es una vergüenza, vamos. Bueno, Hombre, yo veo pueblos por ahí, mucho más chicos que Bollullo. Yo creo que incluso culturalmente, porque es que hablamos nada más del teatro, nada más para el carnaval. y hay más cosas. Pero es que aquí hay más cosas. Tenemos, yo no sé las bandas de música que tenemos. En los conciertos de Santa Fe. Claro. Claro, Y yo veo muchas pueblos por ahí, como por ejemplo, lo voy a decir, Zalamea, que en comparación Zalamea con Bollullo es arroz con tomate. Y es para ver el teatro que tiene Zalamea. bueno, no te vayas más lejos, Bonares mismo, ¿no? Aracena. Aracena. También tiene un pueblo que estuve ya Entonces hace poco. es una vergüenza. Y Hablar Montes, del muchas teatro, creo yo, con los años que hace que esos pilares están ahí y esos ladrillos ahí, seguir todavía hablando del teatro, yo creo que es una vergüenza. Eso también se hizo, el primero que se terminaba era Valverde. Vamos, yo no me lo explico. Era No me lo Valverde, explico. Era Valverde, Lepe y Bollullo. Eran los tres que estaban en la misma estructura. Además, si tú vas a Valverde, cuando pasas por eso, ves Sí, que sí, la está estructura allí. es la misma. Está por detrás, lo mismo. Y si vas a Lepe, pues exactamente igual. Eran los tres que tenían la misma, vamos, el mismo arquitecto y la misma estructura. Aquello está terminado, aquello se actúa. Claro, algunos dicen, es que el teatro no es solamente el teatro es como el que tiene un chalet en la playa y después queda individual. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Sí, pero vamos pero que echa Pero guarda. claro, si tú le das... Y después se habla del teatro nada más en tiempo del carnaval. Sí. Y que no es para eso, Raúl. Es que los carnavaleros son los únicos que necesitan un teatro.
Muchísima gente, hombre. Hombre. Cuando el acto de todos los actos. De todos, actos, Todos los Claro. actos se hacen ahí. Cuando viene Mariola en esa semana de la danza. Hombre, por las favor, niñas, hombre, que demasiado. Y después tú Entonces, puedes ¿qué? traer también muchas cosas, teatro, Entonces- puedes traer ballet, puedes traer muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas hay? Sí. Claro. Y que la gente está deseando de que Claro, haya teatro y que claro, estemos claro, ahí. claro. Por tanto, esperemos que algún día esto No, lo veamos. esperemos, esperemos. Y que Esperemos. cueste lo mismo que en Cádiz, 7 euros y medio. Coño, nosotros estamos sin salir por el simple hecho de la promesa que hicimos. Hasta que no se haga el teatro no salimos y ya tomamos por culo de bicicleta. Pues yo creo que aquí el alcalde y todo lo que el equipo de gobierno tiene una deuda pendiente con ustedes. No, pero no, con el si no pueblo, se trata de nosotros los... con el pueblo. Pero si no se trata de, por ejemplo, de los que están ahora, de los que estaban antes, y de los que estaban antes, y de los que pueden venir. Y el teatro va a seguir así, seguro. Pues esperemos. Y dice chamano es cuando falte 6 o 7 meses para que haya elecciones, si no, al tiempo. Así, Raúl, así. Bueno, pues esperemos a ver si esto procede y va un poco más adelante. Hombre. Y se aligera algo. Yo voy a pedir una cosa antes de despedirnos, porque si ustedes os sabéis algún cuplé de aquella época que podáis aquí un poquito cantar, o cómo lo lleváis. Yo lo voy a lanzar. Yo desde Porque luego, este yo es no. nuestro Yo no, propio yo, programa. yo que he sido siempre muy malo para el cante, además era lo que yo casi prácticamente no cantaba. No canta, ¿verdad? Porque es que cuando me cogían toda la bulla montando caseta por ahí de carnaval, y allí no sé, por la melodía aquí de Juan Bueno, Bueno, Félix, yo no me acuerdo de nada, porque yo tampoco echaba mucha cuenta, porque como Él- yo iba siempre él de llevaba segundón, una melodía. yo iba de un don, pues yo iba. Aquí la voz pero cantante aquí de Barrao. No, no, llevaba el cajera, el en paz padre descanse, cajera. el pobre. Todavía está. Ey, Yo lo siento mucho, pero yo es que no me acuerdo no de que nada. se la sabía, que de último siempre no la cantaba. Él ¿Te la acordáis cantaba, de la esto? cantaba, Bum, bum, bum. Y te la cantaba, era para el aspecto. Sí, habla. Todos los bueyes. Cuando Ah, pero llegamos yo al no me Porretal acuerdo. nadie sabía. Aquello fue muy bueno también. Sí. Es decir, así hablando a lo mejor. Venga, Raúl, a ver cómo es. Cuando llegamos al Porretal nadie sabía lo que se estaba fraguando. En menos que canta un gallo. Allí se armó un alboroto. Uy, qué susto pasamos. Los bueyes hicieron se salieron del camino. No vea cómo corrían los 500 peregrinos. El chato di... No, ¿cómo era? No, No. el chato... Y el gafa por otro lado. Bueno, pues, No, es que me voy, me es que voy. ya- Sí, ya va. es que, pues, tú, eso hace pero ya- por lo menos lo ha dicho, por lo menos ha dicho algo. Sí, pero yo no- Y además que fue Yo muy no gracioso. cantándola sí me acuerdo, pero Después no. también yo no me acuerdo que el tío Paco cuando sacábamos todos los bares. Oh, güey, eso es dificilísimo. Eso era muy difícil. Eso lo hizo, Sí. lo hizo Guau, Y entonces mencionamos todos los bares de Budillo. Ay, guau, también hizo ese de los güeyes. Sí, Que cogieron- ese de los güeyes fue que cogieron salieron por el corriendo, yo sé Porretal. lo que pasó. Eso también gustaba. Yo no sé ¿sabes? qué, con Eso toda la también viña que hay, gustaba. meterse en mi parcela. Vete en mi padera, por aquí no se coge más. Mientras que yo sea Porque de la era Junta- algo de la de Junta la de- Junta de de Rocío. Rocío. Sí, de eso ahora ya 20 años, ¿no? Más de 20 años. Claro que hace. La cosa Sí. también gustaba muchísimo. Claro, porque Podía es que creer. era lo último que se había hecho en Sí. el pueblo. Y entonces, claro, daba el golpe porque lo mejor había una semana antes que había ocurrido, ¿comprendes? Bueno, pues yo la verdad que os quiero agradecer de nuevo nuevamente, que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por asistir, en este caso Juan Félix, Raúl y José María, porque creo que recordar lo que ya se sabía, que sois grandes artistas, grandes personas, y eso es así, Raúl, porque no hay otra forma que Boyullo recuerde aún esos míticos cuartetos y que se le quede ese gusanillo ahí. Hombre, Claro. eso es lo que yo quiero, que nunca se pierda. Y que a ver si se anima alguien con los cuartetos que siempre gusta. Porque es más directo, Que la ayuden. y es más el pueblo. Sí. ¿Me comprendes? Es más el pueblo. Es más el pueblo. Más el pueblo porque tú atacas al pueblo. Y esas críticas son muy buenas para seguir mejorando continuamente. Claro, en nuestra claro. Eso es bueno. Eso es Nosotros bueno. no nos podemos- Algunos tiros de oreja, ¿verdad? Nosotros aquí en Boyullo no nos podemos ir a hacer una cosa a nivel nacional. Nosotros lo que nos gusta es el cuarteto. No, Es lo nuestro. Es que es lo nuestro. Es que es lo nuestro. Y ya está, porque nosotros, Hombre, que tengamos un golpecito, nosotros tenemos 14 o 15 mil pero- habitantes, nos vamos a ir.
a pasarlo bien. ¿Verdad? Y ya está, hombre. Y Pues no- con eso nos vamos a quedar con lo que precisamente nos ha dicho Raúl, a pasarlo bien y a disfrutar de este carnaval. Por tanto, muchísimas Claro. gracias de verdad. A ti. Ya sabéis, No, a ti, hombre, a ti. cuando Importante, vosotros hombre. queráis, esta es vuestra casa, Muchas esto gracias. es Canal 5 y aquí estamos para dispuestos para vosotros, Sí, para pero, lo que os haga falta. pero con Muchísimas más gracias. Hay vino. Con Más agua, agua. El próximo día, Juan Félix, te lo voy a tener que traer. Con un mantecado, Juan Félix. Algo, Para este algo. tiempo. O una tortita Una redobada. tortilla redonda, o los Espérate, juguetes no te De la calle Nieve. Espérate, Esperad un segundito porque voy a despedir. Y ahora sí, nos vamos en un segundito y ya sabéis que bueno, nos vamos. Voy a despedir porque ya no sé ni por dónde voy. Nos vamos y gracias ante todo. Y ahora sí, nosotros sí que despedimos hasta el próximo año. Pero todo, eso sí, que en este programa vamos a comenzar en el próximo año un nuevo programa de carnaval, sobre todo disfrutando de la actualidad que hasta ahora os hemos llevado a casa. Vamos a seguir disfrutando ahora en las calles, porque este programa cierra totalmente y pleno para seguir con la actualidad que ya sabéis que nuestro estudio y nuestro canal, en nuestra programación llevamos hacia todos los hogares. Pero no antes, sin daros las gracias por esos datos de audiencia infinitos, por esos comentarios tan bonitos que nos habéis hecho llegar desde Alemania, desde Brasil, desde cualquier parte del mundo, que estamos llevando el carnaval y gracias a ellos, a las personas que vienen, estamos dando un paso más a saber y a tener inmortalizada nuestro pasado, nuestra cultura y nuestra devoción y el cariño de tantas personas como han luchado por estas fiestas y muchas otras. Gracias de verdad y nos vemos muy pronto, como siempre, en nuestro programa, en vuestro programa, en vuestra casa, en nuestra casa de Canal 5 Televisión. Me dio la luna, que fue mi Celestín una tarde, y al sol le ha contado que del mar el amor más amado, y para hablar con ella yo removiendo mis aguas me inventé el cuento de la marea. Ay, Celestina lunera, dile que fue siempre mi amor bandido, y en la luna llena dijo que mi amor me era correspondido. Le dije que quería pasear con él un rato, y sobre un mar de plata me abrazaron sus rayos y mis aguas calientes en nubes se le alzaron y en el cielo nos acurrucamos